Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. La clase es Ciencias enfocada en Física, segundo grado, y el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy es la fuerza y sus tipos. En términos técnicos, una fuerza es una magnitud capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma que tiene un cuerpo o una partícula. No debe ser confundida con los conceptos de esfuerzo o de energía. Comúnmente el concepto de fuerza se explica en los términos de la mecánica clásica, establecida por los principios del señor Isaac Newton, y se le conocen dentro de las leyes del movimiento, publicados a principios de 1687. Según la mecánica clásica, la fuerza que incide sobre un cuerpo es responsable de los cambios en su estado de movimiento, tales como su trayectoria rectilínea, su desplazamiento uniforme y de imprimirle una aceleración o desaceleración. Además, toda fuerza actuando sobre un cuerpo genera una fuerza idéntica, pero en sentido contrario. Normalmente hablamos de fuerza en nuestra vida cotidiana, sin necesariamente emplear esta palabra como lo hace la física. La fuerza es estudiada por la física y según ella se reconocen cuatro fuerzas fundamentales a nivel cuántico: la fuerza gravitacional, la fuerza electromecánica, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. En cambio, en la mecánica newtoniana existen muchas otras fuerzas identificables como la fuerza de roce, la fuerza gravitatoria, la fuerza centrípeta, etc. ¿Cuáles son las características que tiene una fuerza? Una fuerza puede pensarse como un ente físico que describe la intensidad de las interacciones entre los objetos, estrechamente relacionados con la energía. Para la mecánica clásica, toda fuerza está compuesta por una magnitud y una dirección, con lo cual se le denota con un vector. Esto significa que se trata de una magnitud vectorial, más no escalar. Existen varios tipos de fuerza según su naturaleza y enfoque. El primero de ellos sería la fuerza de fricción. Es la fuerza que se opone al cambio de movimiento de los cuerpos, ejerciendo una resistencia a abandonar el estado de reposo o de movimiento, como podemos percibirlo a la hora de echar a andar un objeto pesado o al empujarlo. O cuando, por ejemplo, vamos en el camión y de repente somos sujetos del tubo y este se frena rápidamente y nosotros oponemos una fuerza contraria para que no cambie nuestro estado de reposo a movimiento. Fuerza gravitatoria. Es la fuerza que ejerce la masa de los cuerpos sobre los cuerpos cercanos, atrayéndolos hacia sí. Esta fuerza se hace notable cuando todos o alguno de los objetos que interactúan son muy masivos. El ejemplo por excelencia, pues obviamente es el planeta Tierra. Y los objetos y seres vivos sobre su superficie, existe una fuerza de atracción gravitatoria entre ellos. Fuerza electromecánica. Es la fuerza tanto atractiva como repulsiva que se genera por la interacción de los campos electromagnéticos. También puede hablarse de fuerzas de contacto. Es la fuerza que se ejerce a partir del contacto físico directo entre un cuerpo y otro. Fuerza a distancia. Es la fuerza que puede ejercerse sin contacto físico alguno entre los cuerpos. La fuerza gravitatoria es la fuerza que parece existir cuando los objetos masivos curvan en el espacio-tiempo a su alrededor, obligando a los objetos más pequeños a desviar sus trayectorias, a aproximarse hacia ellos. Para calcular o medir la fuerza existen ciertas unidades. De acuerdo al sistema internacional, la fuerza se mide en unidades llamadas newtons, que se representa con una letra N mayúscula, en honor al gran físico británico Isaac Newton. Dichas unidades corresponden a cerca de 100.000 dinas y se entienden como la cantidad de fuerza aplicada durante un segundo a una masa de 1 kilogramo para que se adquiera la velocidad de 1 metro por segundo. Esto quiere decir que un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro cuadrado sobre un segundo al cuadrado.
Existen otras unidades para otros sistemas métricos que equivalen a newtons. Un kilogramo de fuerza o kilopondio es igual a 9.81 newtons. Una libra fuerza es igual a 4.44.822 newtons. ¿Cómo se mide la fuerza? Existen aparatos como el dinamómetro, idóneos para medir la fuerza. Sirve también para calcular el peso de los objetos. Fue inventado por el propio Isaac Newton. Les voy a proyectar un video para que tengan ustedes una referencia de lo que es la fuerza. Permítanme, les proyecto el video. Chequen su video, por favor. Hoy vamos a conocer un montón. Ya veréis que es súper fácil de comprender. ¿Esa persona tiene mucha fuerza? ¿En qué situaciones hace falta utilizar una fuerza? Cuando ponemos un carro o arrugamos una hoja de papel, estamos ejerciendo diversas fuerzas. Las fuerzas son acciones capaces de cambiar el estado de movimiento del pozo de un cuerpo o bien de deformarlo. Vamos a comenzar viendo los cambios en la forma. Si se ejerce una fuerza sobre una goma o sobre un muelle, este cambia de forma, pero si se deja de hacer fuerza, recupera su forma original. La fuerza que se ejerce sobre una goma provoca que ésta se estire y cambie de forma. Cuando dejamos de aplicar la fuerza, la goma recupera su forma inicial. La fuerza que se ejerce sobre la arcilla cuando se está modelando hace que se deforme y cuando dejas de aplicar la fuerza no vuelve a su estado original. Otro ejemplo es la fuerza que se ejerce sobre la cáscara de un huevo que hace que se rompa. O si se aplica una fuerza sobre un trozo de plastilina, esta cambia de forma, pero nunca volverá a su estado original cuando cesa la fuerza. Noten que con anterioridad mencioné kilogramos fuerza. Es decir, es la fuerza que le aplicamos a través de la masa. Le aplicamos cierta cantidad de kilogramos. Por eso es que en la unidad que mencioné viene la unidad como kilogramo. Kilogramos fuerza. Estos y muchos otros serían ejemplos de cambios en el estado de forma. Veamos ahora en qué se diferencia. Cuando, por ejemplo, empujamos un carro del supermercado, estamos ejerciendo una fuerza sobre este que hace que se mueva. Pero si dejamos de ejercer esa fuerza, el carro se para quedándose. Noten que se mencionó con anterioridad, discúlpeme que no lo había mencionado, que la representación de la fuerza se hace a través de algo conocido como un vector, que es una flecha, la cual presenta ciertas características que ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Lo largo de la flecha, bueno, pues es la intensidad que tiene, la dirección y el sentido. También son características propias de un vector, es decir, hacia dónde se dirige la fuerza. Vamos a pensar, por ejemplo, una piñata, cuando se sube y se baja, ¿hacia dónde se dirigiría el vector? Bueno, pues la flecha iría hacia abajo. Es inmóvil. Cuando chafamos se mueva y se abra. Si se cierra, la cual se está moviendo y pasaría de estar moviéndose a estar quieta si se ponga en movimiento el chico es otro. Clasificar en fuerzas de contacto o el objeto que ejerce la fuerza y el que produce la recibe. Como por ejemplo, en dar una patada, el cuerpo que ejerce la fuerza se encuentra a una cierta distancia. La distancia son la fuerza de la gravedad y el magnetismo. Los objetos, sean, por ejemplo, lanzamos comienza a caer hacia la Tierra de nuevo. Fuerza magnética es la que ejercen algunos cuerpos, como por ejemplo los imanes, que son capaces de atraer objetos. Imanes tienen dos partes, por las cuales atraen. Se llaman, y entre estos puede originarse fuerzas de atracción o de repel. ¿Lo habéis entendido? Vamos a comprobarlo con completa la frase. ¿Qué efectos producen las fuerzas? ¡Tiempo! Cambios en el... Bien hecho, chicos. Siguiente pregunta. ¿Qué dos tipos de fuerza hay? Fenómeno. Pregunta. Tiempo. Gravedad y magnetismo. Super. En su libro, van a, por favor, leer la página 58, que es comienza lo que son los conceptos de fuerza, cambio y las interacciones, 59.
60 y 61, que son representaciones de vectores por ahí. 60 y 61. 62, que son suma de vectores o suma de fuerzas. 63 y 64. En el caso del método del paralelogramo lo voy a explicar un poquito más adelante. Eh, cabe mencionar que Avise. eso sería prácticamente todo. Les agradezco mucho su atención. Solamente esas páginas se agregarán, así como los contenidos que les mandé a través del grupo de la escuela. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes, por favor. Eso sería prácticamente todo. Buenas tardes.